que la parte más enredada. Mire ese perdón. Entonces, la formación reticular, básicamente recordemos que en el tallo cerebral existen cavidad, cortoventrículos, existen fascículos ascendentes y descendentes. Y lo más importante ahora es ver qué tipo de núcleos hay en el tallo cerebral, incluso hasta proyectado hasta el hipotálamo. Entonces, en el tallo cerebral existen dos tipos de núcleos. Uno son los núcleos de los pares craneales, tanto motores como sensitivos. Y esos núcleos de los pares craneales sí son núcleos que están bien establecidos y sus neuronas están bien compactadas, es decir, los cuerpos de las neuronas están bien compactadas y forman esos núcleos. Pero en medio de las grietas que quedan, tanto de fascículos ascendentes, descendentes y núcleos de pares craneales, motores y sensitivos, en medio de esas grietas quedan grupos de neuronas, a los que mal se ha llamado núcleos de la formación reticular, porque en realidad son pequeños grupos que quedaron por ahí en medio, pero que son de las neuronas más primitivas que tenemos a nivel evolutivo. Así que, en últimas, pues los han llamado núcleos, aunque no son propiamente núcleos, sino que son grupos dispersos de neuronas, ¿sí?, en medio de todo lo que quedó ahí. ¿Sí? Por lo tanto, a esto le llamamos formación reticular. Ahora, la formación reticular, debido a que queda en medio de todo, pues toda la información que suba y baje por el tallo, pues tiene colaterales a la formación reticular. Por lo tanto, vías sensitivas y vías motoras tienen contacto con la formación reticular de una u otra forma, con algunos núcleos con los cuales ya se conoce más o menos su función, otros que siguen estudio porque en realidad pues todavía no se conoce o ha sido muy difícil de establecer, porque a veces anatómicamente se encuentra una vía pero no se sabe qué neurotransmisor existe, o a veces se conoce un neurotransmisor pero no sabe para dónde es qué o qué efecto se causa a nivel del sistema nervioso. Entonces, primero que todo, todas las vías sensitivas, incluso hasta el cerebelo, tiene contacto con la formación reticular. ¿Listo? Por lo tanto, ¿en qué interviene? Pues debido a que su mayor, digamos que estudio que se ha dado en la formación reticular es con respecto al ciclo sueño-vigilia. Para eso tiene un sistema activante y un sistema inhibidor reticular, que dependiendo en qué estados nos encontremos, pues establece cómo vamos a comportarnos a nivel tanto motor, porque cuando estamos en vigilia activa músculos, pero cuando estamos con sueño los desconecta. ¿Sí? Y cuando estamos estresados, esas dos partes en realidad no saben qué hacer. Es decir, que a veces cuando estamos tan estresados y un desorden del sueño, así como con un parcial, ¿sí?, no sabemos si madrugar o no madrugar, o si uno se acuesta pensando en que tiene que estudiar, no duerme, ¿sí?, y cuando quiere estudiar le baja el sueño, es decir, no hay una adecuada coordinación entre el sistema activante y el sistema inhibidor. Y de repente, en ocasiones despertamos, pero la parte motora sigue desconectada, y eso es la parálisis del sueño. ¿Sí? Entonces, para que esto funcione adecuadamente, teníamos que estar sin estrés. ¿Sí? Pero pues en nuestra vida pues, es posible. El hecho es que la formación reticular recibe y emite información a todos los rincones del sistema nervioso. ¿Sí? Por lo tanto, uno de ellos es el sueño-vigilia. Ahora, si controla movimientos, ya sea excitando o inhibiendo, pues también interviene en la postura. ¿Sí? Recordemos que existe un sistema activante descendente y un sistema inhibidor descendente. ¿Sí? Que el activante está a nivel del mesencéfalo y el inhibidor está a nivel del bulbo. Por eso hay dos fascículos. ¿Cuáles son? Los retículos espinales. Hay un retículo espinal bulbar, inhibidor, y un retículo espinal protuberancial, excitador. ¿Sí? Por lo tanto, cuando la protuberancia
tiene alguna lesión, entonces parte o gran parte del sistema activante se ve alterado. Y recordemos que a nivel de la protuberancia está el sistema activante. Y si se daña la protuberancia, pues se daña parte, no totalmente, pero se daña parte del sistema activante. Por lo tanto, la persona, si se daña la protuberancia, queda en un coma vigil. ¿Sí? Entonces, si hay un coma vigil, quiere decir que la persona queda inconsciente, pero parece darse cuenta de las cosas. ¿Y cómo se escribe coma vigil? Coma vigil. ¿Sí? No es un coma total, sino que es un coma vigil, sino que está en coma, pero pareciera estar en vigilia. ¿Sí? En donde la persona queda de esta forma y uno se mueve y él lo sigue con la mirada, pero es más reflejo, pero en realidad está en coma y pareciera darse cuenta de las cosas. ¿Sí? Entonces, eso es cuando daña a quién. Cuando hay una lesión en la protuberancia. Ahora vamos a ver qué núcleos del sistema activante se quedan ahí. ¿Listo? Entonces, recuerden que si hay activa músculos o los inactiva, pues hay intervención en la postura y también obviamente en el movimiento. Y además también a partir de ahí salen algunos fascículos y que se conectan con núcleos del sistema nervioso autónomo. Eso quiere decir que también tiene funciones viscerales. ¿Listo? Aquí tenemos más o menos algunas de las conexiones. He estado trabajando en estos dibujos para poder mejorarlos y ahí voy en el proceso. ¿Sí? Para que sea con colores y cada una de esas vías pues quiere decir algo, o qué conexión tiene y con qué núcleos. ¿Sí? Entonces, eventualmente ya lo tendremos. Lástima que quedó tan cerca del... Ah, ya nos corremos. Un poquito más chips y tricks. Pásame la billetera. La billetera. Ahí lo corro más, profe. No hay problema, el problema es ustedes. Si ven o no ven. Ahí ya está bien. ¿No? Ay, no, hombre, córranse más. Pero ahí se puede ampliar un poquito. Córrete más. ¿Ya? Otro poquito. Entonces, los núcleos, como ya saben, estos núcleos amarillo punteados que son exclusivos para conectarse con el cerebelo. Entonces ya por ahí ya vamos comprendiendo que la formación reticular existen 3 núcleos a diferentes niveles, uno más dirigido al bulbo, otro entre bulbo y protuberancia y otro dirigido entre protuberancia y mesencéfalo, ¿sí? Que son el retículo tegmental, el paramediano y el reticular lateral. Estos 3 núcleos son para comunicarse con el cerebelo y por eso se los ha denominado precerebelares. Entonces, estos son los núcleos para conectarse con el cerebelo. Y aquí están, si se ven esos recuadros pintados. ¿Listo? Entonces, el retículo tegmental, el paramediano y el reticular lateral. ¿Listo? El resto de núcleos se los ha agrupado en 3 columnas. Y a ese grupo de núcleos son los núcleos no cerebelares. ¿Cuáles son? Los que están en la línea media serían los núcleos del Raphe. Los que están en la columna verde serían los mediales. ¿Sí? Y los azules serían los laterales. Teniendo en cuenta que con los laterales también se encuentra el núcleo reticular lateral propiamente dicho, pero que este es un ¿qué? Un precerebelar. ¿Listo? Y los rojo, verde y azul, los no cerebelares, ¿sí? En 3 columnas. Entonces, estos son los núcleos.
Primero, vámonos con los núcleos del RAFE, es decir, los que están en la línea media. Lo primero que tenemos que decir es que estos núcleos del RAFE son serotonérgicos. Son serotonérgicos. ¿Cuáles son? Entonces, miren la distribución cómo está. Aquí está el dibujo de Alfredo, pero es más o menos la misma distribución. Recordemos que aquí está el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Entonces aquí tenemos los dos verdecitos que son el núcleo pálido y oscuro del RAFE. Así que a nivel del bulbo tenemos el núcleo pálido y oscuro del RAFE. Estos, bueno, una de sus funciones ayuda, más no es la función principal, excita la extensión e inhiben la flexión. Luego tenemos uno de los más estudiados de la historia de la neuroanatomía, el núcleo magno del RAFE, o del RAFE magno. Noten en dónde está. Entre bulbo y protuberancia. ¿Sí? Ya sabemos que de este se deriva un fascículo que va a inhibir el dolor. ¿Sí? Que es uno de los, y de hecho por eso es que es el más estudiado, porque toda enfermedad, ¿sí?, generalmente cuando hay daño hay dolor. Por lo tanto, el dolor es uno de los que más se ha estudiado. Pero hay que tener en cuenta, y es que este núcleo magno del RAFE, digamos que no se controla solo, sino que quien le envía el primer estímulo al núcleo magno para que él se active y emita información a través del fascículo hacia abajo para inhibir el dolor y desconectar la información que entra de la primera neurona al pasársela a la segunda neurona, ¿sí? En realidad quien le da la orden es algo que está más superior, acá, alrededor del acueducto de Silvio, y se llama sustancia gris periacueductal. Entonces, el núcleo magno del RAFE no se controla solo. En realidad, él espera a que alguien le dé la información de qué hacer. ¿Sí? ¿Y quién es? La sustancia gris periacueductal. Es un centro grande de integración nerviosa y que a la vez tiene núcleos dentro, principalmente de pares craneales. Ahora, la sustancia gris periacueductal, voy a lanzarme un poco. Ya creo que en fascículo lo habíamos visto, ¿cierto? ¿Sí recuerdan? Ahí. Entonces, miren, recordemos esto. Aquí estaría el núcleo magno del RAFE. Pero recordemos estas dos vías espinotalámicas. ¿Sí? Las vías espinotalámicas, principalmente la anterior, que lleva espinotalámico anterior o ventral, tacto y presión. ¿Sí? Porque la que lleva el dolor es la lateral, dolor y temperatura. Entonces, cuando el dolor y la temperatura va subiendo, recordemos que aquí está la primera neurona, la del ganglio de raíz posterior, que luego le pega la segunda cruza y luego sube con la información. ¿Sí? Y noten que una de sus colaterales impacta o estimula a la sustancia gris periacueductal, y que ese impacto se aumenta cuando uno se soba o se rasca. ¿Sí? Así que normalmente cuando hay un dolor muy fuerte o que causa mucho estrés, te pica la nariz,
te pica la espalda y estás con guantes, estás en cirugía o estás en un procedimiento y no estás tranquilo. Así que cuando uno se rasca, maximiza esta colateral y lo que hace es estimular la sustancia gris periaqueductal, y cuando esta ya está estimulada, esa es la orden que le da a quién. La sustancia gris periaqueductal va y le dice al núcleo magno del RAFE que ya puede hacer intervención. Y de este núcleo magno del RAFE recordemos que nace un fascículo, el RAFE espinal. Y ese RAFE espinal ahora se dirige ¿hacia dónde? Es uno de los descendentes, porque es RAFE espinal. ¿Sí? Y llega a intervenir tanto pre como post sinápticamente a la unión de la primera con la segunda neurona de la vía del dolor. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bloquearla. ¿Sí? Entonces, esta es una de las vías más importantes y más estudiadas. Ahora, tanto aquí en la comunicación de la primera con la segunda, como en el núcleo magno, se han encontrado receptores a opiáceos. ¿Y qué son los opiáceos? Derivados de la morfina. Por eso es que los opiáceos y sus derivados son los mejores analgésicos. Así que cuando uno habla de analgésicos, cuando ustedes vean fármaco, los analgésicos actúan tanto a nivel periférico, en el punto, como a nivel central, en el punto magno. ¿Sí? Así que lo que se hace básicamente es un control neurológico, llegando a ese núcleo magno, y esos opiáceos, cuando están ahí, se activan y básicamente desconectan la vía del dolor. Por eso es una de las razones por las cuales son los mejores analgésicos. Obviamente el efecto adverso, el efecto secundario de los opiáceos es que son adictivos, y entre ellos la oxicodona, que en Estados Unidos, fentanilo, se vende como acá un acetaminofén y que ha causado un gran problema de salud pública. ¿La adicción tiene que ver con psicotonérgicos? No directamente psicotonérgicos, sino que son estimulantes de las vías dopaminérgicas. ¿Sí? Es decir, que llegan a la accumbens. El núcleo accumbens, ahora más adelante, es el principal centro del dopaminérgico y el que inunda con dopamina principalmente al prefrontal. ¿Entendido esta vía? Entonces, este es el de la teoría de la compuerta, en parte, ¿sí? Porque cuando uno utiliza o maximiza la vía del tacto y presión, entonces más estimula la sustancia gris periaqueductal, y ella a su vez desconecta más las neuronas. No las desconecta todas, pero las más sensibles le baja en gran medida su aferencia, por lo tanto no puede pasar la información, y así es como modula el dolor. Así que una de las funciones de la formación reticular es esta. Entonces, una de las funciones de la formación reticular es modulación del dolor, y ya conocemos la vía. ¿Entendido? Estamos aquí. Núcleo magno del RAFE. Ya en pleno puente está el núcleo RAFE del puente. Aunque este todavía no se ha establecido muy bien su función porque está casi que fusionado con el siguiente grupo, con este. ¿Sí? Ahora vemos el sistema activante y el sistema inhibidor. ¿Listo? Y luego ya entre protuberancia y ya más a mesencéfalo tenemos los tegmentales. Para tener
cuenta lo que es el tegmental central superior, o también llamado el rafe mediano, ¿sí? Y el tegmental ventral abajo y dorsal arriba, es decir, en últimas, esta cadena de aquí, este negro y estos dos rojitos, ¿sí? Los núcleos tegmentales son la conexión con el sistema límbico. Eso quiere decir que la formación reticular tiene contacto con el sistema límbico. Y uno de ellos es con la amígdala. Y la amígdala se conecta a través del fascículo prosencefálico medial. Hay un fascículo llamado prosencefálico medial, que ahí es una vía común de muchas conexiones. ¿Sí? Pero el prosencefálico medial, una de sus funciones es conectar a los tegmentales con la amígdala. ¿Listo? Ahora, ya un poco más caudal atrás está el núcleo dorsal del puente, dorsal del rafe. Este dorsal del rafe interviene en el sueño. Hay estudios que dicen que estos tegmentales, dorsal y ventral, no son tan del rafe, sino que quedan un poco más hacia afuera, o que sus dendritas se extienden hacia afuera. Por lo tanto, se dice, hay unos estudios que dicen que en realidad no parecen ser serotonérgicos, sino que dentro de ellos son dopaminérgicos. ¿Sí? Así que es en el caso solamente de estos tegmentales, ventral y dorsal. Así que en general todos son ¿qué? Serotonérgicos. Pero parece que esos también tienen dopaminérgicos. Y menos estudiados los lineares. Estos lineares están muy cerca al subtálamo. Recuerden que por acá, ya entre el tálamo por aquí y mesencéfalo acá, queda el subtálamo. Así que parece que intervienen en funciones de control motor. ¿Listo? Ahora, acá tenemos los núcleos mediales, o también llamados centrales. También muy estudiados, al igual que el del rafe magno. Aquí tenemos en plena protuberancia, tenemos a 2,5, que ya hemos hablado mucho de ellos. El reticular oral, caudal y la mitad dorsal del giganto celular. Mientras que a nivel de bulbo se encuentran la mitad ventral del giganto, es decir, la otra mitad, y el reticular ventral. Por lo tanto, ¿sí? A nivel de bulbo. Aquí hagamos de cuenta que este giganto lo dividimos en dos. Una mitad dorsal y una mitad ventral. Porque resulta que el oral, caudal y la mitad dorsal del giganto, más otros que están en el mesencéfalo, cuneiforme y subcuneiforme, forman el sistema activante reticular. ¿Sí? Así que el sistema activante, principalmente, ¿en dónde se encuentran sus mayores componentes? En mesencéfalo. Por eso es que un daño en el mesencéfalo da un coma vigil. Porque la mayor parte
La mayor parte del sistema activante se encuentra en protuberancia. Perdón, ¿qué dije? No es protuberancia. ¿Listo? Entonces, en protuberancia está la mayor parte del sistema activante, con otra parte del núcleo que está en el mesencéfalo, que son el cuneiforme y el subcuneiforme, solamente que esos son laterales. ¿Listo? Entonces, si hagamos un poco por acá miren quién está. Cuneiforme y subcuneiforme. ¿Listo? Entonces, estos que son laterales, cuneiforme y subcuneiforme, más estos que son mediales o centrales, forman el sistema activante reticular. ¿Sí? Por lo tanto, el sistema activante es su mayor proporción en la protuberancia y el sistema inhibidor está en el bulbo. ¿Y quiénes son el sistema inhibidor? La mitad ventral del giganto más el reticular ventral. ¿Listo? Ahora, los reticulares laterales. Decíamos que con estos laterales estaba uno que no pertenece a este grupo. El reticular lateral, porque era un ¿qué? Un precerebral. ¿Sí? Pero anatómicamente se junto con ellos. Luego viene el primero, ¿sí? Que es el parvicelular. El parvicelular es importante porque allí se concentra mucha información sensitiva de los principales vías sensitivas del cuerpo humano. Y cuando digo principales vías sensitivas del cuerpo humano, me refiero principalmente a 4. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que las vías espinotalámicas dejan información aquí, en el páreo. ¿Qué traen los espinotalámicos? Sensibilidad superficial. Y de ahí me enfoco en la de dolor y temperatura. Entonces, la vía del dolor y temperatura no solamente va y da colaterales en la sustancia gris periodontal, sino que previamente, antes de haber llegado a ella, ya ha dado información a quién? Al parvicelular. Otra, trigeminal. ¿Sí? Por eso es que la información que venga de sensaciones de la cara es muy importante para la formación reticular. De hecho, la cuida a toda costa. ¿Sí? Por lo tanto, todo lo que sea sensibilidad trigeminal, es decir, cara, también deja información en parvicelular. La otra, la vestibular. ¿Sí? Es muy importante, pero muy importante para el sistema nervioso, ¿sí? Saber en qué momento fue que perdió el equilibrio. Tanto así que si eso sucede, así se ha dormido, lo despierta. ¿Listo? Es muy importante. Y la otra es la coclear. ¿Eso qué quiere decir? De hecho, la audición es la única vía que así esté en coma o así esté dormido, permanece abierta. Tanto así que si está en el sueño mor y a punto de despertar, usted técnicamente lo que escucha, sueña. ¿No les ha pasado que están dormidos y ya están a punto de despertar y su mamá en la puerta, vea, va a llegar tarde? Y uno sueña que iba a la oficina y que iba tarde. Porque el cerebro trata de hacerle el juego. Bueno, lo que escucho tengo que relacionarlo con algo que está sucediendo realmente. Entonces se inventa algo y se inventa un sueño parecido a lo que está escuchando. ¿Sí? Entonces, ¿para qué es el parvicelular? Es un centro de integración nerviosa de las principales vías sensoriales. ¿Y cuáles vías sensoriales? Espinotalámica lateral, principalmente, trigeminal,
vestibular y coclear. Y miren su posición. Miren la posición en donde está. Y les pregunto, aquí de vecino, un poquito más hacia adentro porque estos son laterales. Aquí de vecino, ¿quién está? Miren. Sistema activante. El sistema activante. ¿Entendido? Entonces, si tenemos en cuenta en dónde está por aquí el parvi, digamos que, sino que está mal la gráfica porque sería así. Por aquí de vecinos están el sistema activante. Eso quiere decir que él simplemente los concentra, ¿sí? Concentra esa información sensitiva, le da la importancia y se la comunica al sistema activante. Por lo tanto, cuando uno está casi que dormido, Isabel, cuando siente que la cabeza se le fue, hace eso. ¿Qué está sucediendo ahí? Pues el parvi lo concentró, se dio cuenta que el sistema vestibular dijo que había perdido el equilibrio, iba hacia adelante, por lo tanto le da un pitazo al sistema activante, el sistema activante vuelve y enciende la corteza. Y hace esto, cabecea. ¿Sí? O cuando usted está en la silla, hacia atrás, con pereza, y de repente se fue un poquito más allá, y usted, si estaba medio dormido, se despierta. ¿Sí? Entonces, para eso es. O incluso, si usted estaba soñando que se cae, Ay, sí me ha pasado. usted sueña que se cae, Sí, gracias. el parvi dice, no tengo oportunidad de saber si esto es real o sueño. Yo mejor activo, así que lo despierto. Y usted estaba dormido y sueña que se cae, y usted brinca. Y de hecho se activa el sistema simpático. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el parvi. ¿Puedo volver un momento con la anterior, por favor? Chao. Es que no sé qué le pasa al computador, si hay un virus o algo, no me permite abrir fotografías desde las abría antes y ahora me las desorganiza. Cuando paso al siguiente, luego me va a la última, está todo. No sé qué pasa.